Vos estuviste en Olivos en la primera conversación de la transición de un gobierno a otro cuando Javier Milei se encontró con Alberto Fernández. Sí. Y en aquella oportunidad, según todos nos fuimos enterando, Milei comentó o anticipó algunas líneas importantes de lo que iba a ser su gobierno, sobre todo en materia económica. Cuál iba a ser el nivel de ajuste, cuál iba a ser el nivel de inflación que él pretendía. Creo que hasta habló de niveles de pobreza, a los que estaba dispuesto a llegar y a los que no estaba dispuesto a llegar. De aquella reunión ahora, ¿qué balance haces? ¿Qué pasó? Bueno, realmente está aplicando el plan que describió. Y yo creo que te lo comenté en el programa del año pasado. Él hace una referencia permanente al gobierno de Menem. Hace una comparación con el gobierno de Menem y como que esta es la etapa donde se va a repetir esas reformas, digamos, pro mercado y apertura económica, cosa que está llevando adelante. Yo lo veo muy parecido a lo que fue el proceso de los 90, que tiene efectos inmediatos, como bien vos decías recién, de baja de la inflación, digamos, ¿no? Eso es un activo con el que contó Menem y con el que está contando, según las encuestas, Javier Milei. Ahora, lo que no se dice son los efectos de mediano plazo y de largo plazo de esas reformas de apertura económica, de importaciones indiscriminadas, de un tipo de cambio. Yo técnicamente no lo quiero definir como atrasado. Lo que está claro es que cuando hay muchos argentinos que viajan al exterior, evidentemente hay un consumo de dólares que lo que hacen es... Y esta pelotudez, si hay muchos argentinos que viajan al exterior, tenemos un problema, boludo. ¿Desde cuándo? Digamos, el problema de los dólares en Argentina no es por los argentinos que viajan al exterior. Por Dios, boludo. Es el reduccionismo de retrasados mentales que hacen estos muchachos. desequilibrar y que dejan en evidencia que hay un problema evidente en ese campo. Menem lo solucionó con estoquearse con dólares, con privatizaciones, con venta de activos, digamos, ¿no? Y Milei lo hizo con el blanqueo. Ahora, el paso siguiente es el endeudamiento. Por eso es tan importante lo que busca en el acuerdo con el Fondo Monetario, porque es evidente que hay un problema ahí y que no solamente con la no emisión monetaria o con el ajuste económico, vos viste que en la apertura de sesiones hay algo que debe haber sido el primer presidente de la historia que hizo, que no anunció una sola obra pública. Yo no sé si se sostiene un país sin obra pública, digamos. ¿Qué va a pasar con la infraestructura? ¿Qué va a pasar con los empleos que se destruyen con importaciones que, además de mandar dólares, también destruyen empleo e industrias locales? Es decir, hay efectos, digámosle, positivos de estabilización de precios en el corto plazo, pero en el largo plazo o en el mediano plazo se van a ver unas consecuencias que van a ser las mismas que ya vivimos en la década del 90, ¿no? Poner una presión muy importante sobre el empleo, sobre la pauperización de los ingresos, y eso hay que ver qué sostenibilidad política tienen. O sea, la contracara, si querés, de compararlo con el gobierno de Menem, que se lo puede comparar en lo económico. Hoy tenemos una convertibilidad de 1 a 1000, antes era de 1 a 1, hoy es de 1 a 1000. Sí, tenés una diferencia. Menem nunca tuvo superávit fiscal. Lo que hay que ver es si Milei sostiene superávit fiscal. Es la cuestión política, ¿no es cierto? Man dice, Pela, nunca te ofrecieron participar como candidato del peronismo, pero ¿quién? No me conoce nadie a mí, y está perfecto también, no quiero que me conozca nadie, que no me rompan las pelotas. Menem tenía Ahora la vamos capacidad ahí, te quiero de preguntar pactos algo. políticos, de acuerdos políticos, que evidentemente Milei opta por el conflicto. Ahora vamos ahí. Ahora vamos ahí. Lo que se me ocurre preguntarte es lo siguiente. Vos estás comparando Milei con Menem y decís que tienen las mismas consecuencias. Ahora, si yo lo comparo con toda la etapa kirchnerista, te diría también tuvo las mismas consecuencias. Con una política totalmente distinta, también creció la pobreza, digamos, con Cristina, No, eso es discutible. con Macri, con No, bueno, Alberto. pero una cosa el mismo kirchnerismo ¿Cómo le que es discutible, amigo? ¿De qué es discutible? reprocha a Alberto. Desde la vuelta de la democracia que sigue creciendo la pobreza. Una periodo cosa es del el salario. No, pero son cosas totalmente diferentes, digamos, ¿no? Desde el 2003 al 2015 el empleo creció, creció la capacidad adquisitiva, el poder de compra de los argentinos, y no es comparable con la situación, digamos, que Pero tuviste una quedó en los inflación 90. que genera niveles de pobreza. Si mirás la curva de pobreza, vos podés Por eso creo que- modificarla por los ingresos. Por eso ¿no? Y creo se que la modifica. inflación Pero es a un la activo larga, político. La inflación siempre es un activo político. O sea, eliminar la inflación o bajar la inflación es un activo político de los gobiernos que la llevan adelante. El Porque tema es cuáles son los costos finalmente, que se tienen cuando ¿Y cuáles son los costos de tener un país inflacionario eternamente, gordo pelotudo? aplican este tipo de programas. Digamos. Llámese Y aparte, yo te digo la verdad, es increíble que estemos discutiendo, ¿no? Vivir sin inflación o con inflación, porque los costos de no tener inflación no tienen nada que ver una cosa con la otra, boludo. Ahora no existen los países que no tienen inflación y que tienen una economía saludable y que tienen poca pobreza. Pareciera que no existen. Boludo, todo el sentido de la Argentina de mirar a Europa era eso, que tenían una sociedad educada, que eran del primer mundo, ¿no? Que no tenían inflación, que tenían estabilidad y que no tenían pobreza. Ahora de golpe, si bajar la inflación tiene costos muy grandes, boludo, no es solamente eso. Los costos de un país que es grande es tener una economía no saludable.
Y acá, digamos, le tenés que dar la derecha en el tema del déficit fiscal. Vos no podés tener una nación como Argentina, que no es ni Estados Unidos ni Japón, eternamente con déficit, bancándolo con inflación o con deuda. Eso es lo que no quieren entender, boludo, que pueden tener una economía saludable, pero que tiene que tener superávit. Y aparte no aprendieron nada del primer gobierno de Néstor, tenían superávit gemelos, y eso fue lo que pudo hacer y la estabilidad económica que pudo construir para mantenerse en el poder, que después Cristina lo fue dilapidando. Tablita, llámese convertibilidad, Te quiero llevar a este tema. llámese el Festival de Levax en la época, digamos, de Macri Caputo. Te llevo a este tema. Cuando empieza este gobierno, hay un texto de Cristina Kirchner, donde Cristina Kirchner, no Ricardo López Murphy, dice, bueno, el equilibrio fiscal habría que empezar a pensar. Sí, Habla de la seguridad, habla del Sí, régimen laboral, etc. Entonces, la pregunta es, está bien, este gobierno amenaza con la situación social. ¿Al peronismo cómo lo encuentra el debate económico? Después de la experiencia que tuvo. A ver, la discusión sobre el equilibrio fiscal es un tema que el peronismo va a tener que abordar, que es qué es lo que se puede financiar desde el Estado. Lo que está claro es que no creo yo que la mayoría de la población argentina esté de acuerdo con eliminar las políticas públicas que se hacen desde el Estado. O sea, acá hay una discusión de eficiencia del Estado, de eficacia del Estado más que de eficiencia. ¿Por qué? Y porque se desarrollan políticas públicas que muchas veces no las percibe la población como positivas o que le ayuda a mejorar su calidad de vida. Ahora, entre eso y que no haya, como dije antes, ninguna obra pública hecha por el gobierno, por el Estado Nacional, que se ponga en desprecio todo lo que tiene que ver con lo público. Pero Masterstroke, ¿qué tiene que ver si Néstor choreó o no choreó y lo de Austral Construcciones con tener o no tener superávit? Digamos, vos podés ser un ladrón y tener una economía sana igual. O te pensás que en los países del primer mundo los políticos no son chorros, boludo. Me parece que no es algo que esté valorado positivamente. Está tapado por el control de la inflación. La inflación siempre es un activo y es una cosa que el peronismo tiene que abordar. Yo no diría tanto de equilibrio fiscal, sino más bien hay que tener disciplina fiscal. O sea, tener capacidad de gastar y de generar los recursos para gastar y no hacer un financiamiento ficticio de ese gasto. Digamos, ¿no? Cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume, decía el general Perón. Ahí hay un orden. La idea de orden es lo que el peronismo tiene que volver a abordar. Algo que el orden económico, el orden fiscal, para poder desarrollar las políticas públicas que el peronismo lleva en su agenda, que no tienen nada que ver con las que está implementando el gobierno de Javier Milei. Ahí está la diferencia. Vos decías, Milei... No, yo ya sabía que algún boludo me decía, por eso está bien robar, entonces no estoy diciendo que está bien robar, chupapijas. Si estoy hablando de superávit fiscal y de una economía sana o no, ¿qué tiene que ver si era chorro o no era chorro? Estamos hablando de otra cosa. Digamos, ¿se dan cuenta que tienen un nivel intelectual a veces de retrasados mentales, muchachos? No se puede hablar de nada, que todo lo tienen que llevar al reduccionismo de si el peronismo roba, no roba, la concha de sus putas madres, viejo. No pueden sacar un segundo el cerebro, boludo, de lo condicionados que están. Menem era la estrategia de Menem, el método de Menem era el acuerdo, el método de Milei es el conflicto. ¿Cuánto de acuerdo y cuánto de conflicto tiene que tener la política? Bueno, son dos métodos de acumulación de poder. ¿Cuánto se sostiene el conflicto? Es la pregunta. Porque el acuerdo, cuando yo me refería al método, digamos... Fabio Ríos, Pela, mirá el documental Argentina antes de Menem. Pero boludo, gracias por los 1000 pesos. Pero te dije hace media hora por lo menos que leí tu comentario y que lo iba a ver. De la presidencia de Menem, él llega a la primera presidencia por un acuerdo hacia la interna del peronismo que ahí nada que ver, ¿no? Pero Gabriel dice, Pela, ¿viste la serie Día Cero? Actúa Robert De Niro, creo, me pareció buena la miniserie. Sí, decente. Igual, es como que no, es como que De Niro, viste, que está como odiando a Trump todo el tiempo, es como que te muestran lo que ellos creen que deberían ser los políticos, viste, unos tipos, viste, buenos, incorruptibles, que hacen lo que está bien por la patria al final del día, ¿no? Y que en contra de los malos políticos que conspiran contra su propio pueblo y qué sé yo, viste. Y sí, ya lo sabemos, guachín, viste, es como más de lo mismo. Pero no está mal la serie. Se acordar con Cafiero cómo se resolvía la fórmula presidencial, que fue con una interna. Eso le abre las puertas de la primera presidencia. Y de la segunda presidencia es un pacto con Alfonsín, el famoso Pacto de Olivos. Entonces, del acuerdo puede construir poder. De la presidencia de Menem, él llega a la primera presidencia por un acuerdo hacia la interna del peronismo, que se acordar con Cafiero cómo se resolvía la fórmula presidencial, que fue con una interna. Eso le abre las puertas de la primera presidencia. Y de la segunda presidencia es un pacto con Alfonsín, el famoso Pacto de Olivos. Entonces, del acuerdo puede construir poder.
Yo dice, más respeto con el Dogor, que es el que tiene secuestrado el peronismo porteño, con Víctor Santamaría, Marciota, Recalde, Lamen, Santoro. Ah, sí, los porteños votan eso, son retrasados mentales. Sí, sí, boludo, son de cuarta estos tipos. Estos tipos te hablan de peronismo y no tienen la más puta idea de nada. Del conflicto, yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana. En algún momento, estar permanentemente corriendo la vara del orden institucional, bueno, te lleva a tener un conflicto cuando estés en baja en la consideración popular. Digamos. Tenés que tener muchísimo apoyo social y reflejado un apoyo electoral para poder sostener este nivel de enfrentamiento con todas las fuerzas políticas. ¿Vos pensás que no hay acuerdo? Y Iván Diaoli dice, Cuca a favor del pueblo, pero defiende a muerte a un corrupto, es amor y no odio, pero te linchan hasta la marcha LGTB en contra de la pobreza, pero niegan esa pobreza donde gobiernan sus dirigentes, en contra de la delincuencia, pero no se te ocurre meter en cana a un chorrito, ser Cuca es ser hipócrita hasta la médula, bala, dice Iván. Con ninguna de las fuerzas. Menem lo incorporó a la UCD, lo puso al Sogaray y le dio la aeroisla, ¿no? Es un chiste, le dio a María Julia el peso de las privatizaciones. O sea, a la UCD, que era una fuerza que se le anexaba, la incorporó, le dio lugares en el gobierno. Milei no lo hace ni con el PRO, ¿no? Está en conflicto permanente con ese tema. Ahora, me interesa un aspecto del discurso de Milei, ver cómo lo ves vos. Vos sos alguien de la política, sos alguien que te criaste, entraste a militar en política de muy chico. Cuando él habla de la casta, cuando impugna a la clase política como clase, ¿vos crees que tiene argumentos a favor para hacerlo? ¿Vos crees que eso debería interpelar a la clase política con algún tipo de autocrítica? ¿O que es, un enfoque ideológico malsano, impugnar a la política de esa manera? ¿Vos cómo te sentís cuando él instala esa idea? No, yo creo que lo hace por una cuestión de marketing. Cínica. Por una cuestión Ah, bueno, sí, solamente por marketing, como si ustedes no estuvieran todo sucio y no arreglaran los problemas en 40 años de la Argentina, ¿no? de señalar y de ponerse afuera de esa situación. ¿Cuán afuera está? Política que le dio argumentos a la sociedad, porque digo, el fenómeno Milei no nace de un repollo. Es hija de dos frustraciones de dos gobiernos consecutivos de diferentes signos políticos, que fue nuestro gobierno y el gobierno de Macri. Ah, digamos, bueno, por lo menos lo la lógica reconocés. del país, que se dividía por kirchnerismo, antikirchnerismo, de peronismo, antiperonismo. Bueno, los últimos dos gobiernos no le dieron ningún resultado, ni del antikirchnerismo, antiperonismo, ni del peronismo, kirchnerismo. Entonces, ese es el problema, que Milei tiene argumentos sólidos para sostener esa pelea contra la casta y poner, bueno, todo este sector es el que no solucionó los problemas de la Argentina. Y los vengo a solucionar yo. Yo que creo que no los va a solucionar, que va a dejar un costo muy alto y que ahí es donde la política, y en especial lo que me preocupa a mí, que es el peronismo, cómo construye una alternativa para ofrecerle a la sociedad en el momento en que se dé cuenta de que no alcanza con solamente estabilizar la cuestión de los precios, que un país es muchísimo más que la estabilización de los precios. Pero para eso el peronismo va a tener que construir una alternativa. No alcanza con ser oposición. Oposición es cualquiera. Cualquiera puede... Denis dice, imagínate si ese empresario hubieran dicho que Kirchner recibía coimas. Se la pasaron diciendo que Kirchner recibía coimas, que tenían bolsos no sé dónde, que los tenían guardados. Me cansé de ver programas de televisión de TN 24 horas al día buscando los bolsos de Néstor en la Patagonia con una máquina retroexcavadora, boludo. ¿Qué tiene que ver? Y cuando dice, pero como aparecen con Milei, dicen, ah, por no lo denunciaron. No estamos hablando de eso, boludo. No estamos hablando de eso. Lo que estoy hablando es tenés que estar diciendo, te lo tenías al boludo de Jairo, hablando de que Karina supuestamente había cobrado y qué sé yo, y no tenés los nombres de los empresarios, no tenés a ninguno que haya querido hacer una denuncia, todos los que decían que Kirchner cobraba coimas o que eran unos chorros, iban a inventar una causa judicial. Por cada ficción y por cada realidad que le encontraron a Kirchner hicieron una causa judicial. Entonces me vas a decir que si hay empresarios que dicen que Karina Milei les quiso cobrar plata, no van a la justicia. Lo acabamos de ver a Manés, que fue a la justicia por algo que no pasó con Santi Caputo, y le toman la denuncia. Le hizo así y le dijo, ya me vas a conocer. El chabón dijo, me quiso decir que era una basura, que me iba a mandar a la FIPA, a la CIDE, qué sé yo. ¿En serio venís a tirar ese comentario de pelotudo, Denis? Se puede estar en contra desde la izquierda, que no tiene capacidad de gobierno. No es el caso del peronismo. El peronismo lo que tiene que hacer es demostrar ser alternativa. Y para ser alternativa tiene que poner un programa económico, un programa político que se llevará a cabo y que la sociedad vuelva a confiar. Es para lograr eso, y ahora te quiero llevar a una operación concreta en la que entiendo estás vos, en la capital federal. Para lograr eso, ¿es imprescindible un proceso de renovación interno, es decir, una discusión con el kirchnerismo o no? Mira, yo creo que sobre la base del expulsar o segmentar los votos, no vamos a lograr tener... Porque la gente no entiende esa diferenciación. Eso que explicabas antes. ¿Qué diferencia hay entre el programa que puede ofrecer Cristina o el que puede ofrecer Kicillof? ¿Cuál sería la diferencia?
¿Hay alguien que esté pensando en que el Estado no es el factor ordenador social y económico de la Argentina, que es lo que piensa el peronismo? La verdad que no hay esa diferencia. Sí me parece que tiene que haber una forma de plantear las cosas y un contenido que hay que revisar, porque si vamos con la misma fórmula en la cual perdimos las elecciones, evidentemente no entendimos que a eso se le dijo que no. Entonces yo creo que sí, que tiene que haber una discusión de cómo se representa esa alternativa, cómo se construye esa alternativa. Vos estás impulsando en la capital una oferta, digamos, novedosa alrededor de la figura de Santoro, que es alguien que uno identifica, te lo digo un poco irónicamente y no tanto, casi más con el radicalismo que con el peronismo. Una especie de peronista alfonsinista. ¿Hasta dónde eso es una reducción a escala de lo que vos pensás para todo el peronismo? ¿Hasta dónde vos estás pensando en un fenómeno totalmente local, tipo cordobés? ¿Qué significa eso en la política porteña hoy? ¿Qué ves en la política porteña? ¿Qué ves en la relación entre el PRO y la Libertad Avanza? Contanos un poco de eso, porque desde que Jorge Macri decide adelantar la elección, se produjo lo contrario de lo que pretendía. Me parece que es que todos los focos se posaron en la capital federal. Hoy tiene un significado enorme lo que está pasando en la capital para toda la política nacional. Te quiero decir, todavía no entiendo por qué adelantó las elecciones. O sea, yo creo que nos da una oportunidad de discutir los temas locales y discutir ¿No lo gobierno entendés en relación con los intereses de él? No, no lo entiendo en relación a los intereses de él. Supongo que tiene que ver con la discusión de si van aliados o no con la Libertad Avanza, digamos, de cómo resiste la sumisión hacia la Libertad Avanza. Pero lo cierto es que lo que se va a discutir es su gobierno. Y lo que está pasando, que en el 27 se van a cumplir 20 años, que es un ciclo agotado el del PRO en el gobierno de la ciudad. Se nota, se percibe, no genera nuevas expectativas. Vos imaginate la estabilidad política solo del gabinete porteño. En el gobierno de Macri tuvo 8 años al mismo jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y Horacio Rodríguez Larreta tuvo 8 años al mismo jefe de gabinete, que fue Felipe Miguel. Ya cambió de jefe de gabinete Jorge Macri, ya cambió de ministro de Seguridad. Es evidente que no da pie con bola. ¿Es el PRO o Jorge Macri el problema? ¿Cuánto de PRO y cuánto de Jorge Macri? No, yo creo que es... El PRO tiene el problema de que del centro hacia la derecha, hacia el no peronismo, antiperonismo, hay otro que ocupa la escena, que es Milei. Entonces ahí tiene que ver... O sea, se dan cuenta que estos apuestan a lo mismo que le digo yo, que la ciudad se va a volver más progre y en ese progresismo por eso van a ir con un candidato como Santoro. No lo van a poner a un peronista clásico ahí. Le van a buscar el voto progre por izquierda, ¿no? En eso se va a el peronismo, si sigue así, va a terminar reducido a un partidito de izquierda que no saca más del 3%, si no se deja de joder. ¿Cómo hace para subsistir? Hay algunos dirigentes que ya tienen decidido, digamos, ¿no?, irse con la Libertad Avanza, y otros que dicen, bueno, no, hay que sostener el PRO como un partido que andá a saber qué es lo que representa en este momento. Yo creo que, fíjate vos, Mauricio Macri es el presidente del PRO. Tuvo 2 candidatos presidenciales en la interna, en las PASO de hace 2 años. Uno fue Patricia Bullrich y el otro Horacio Rodríguez Larreta. Ambos hoy están fuera del esquema del PRO. Por lo menos no se le entiende muy bien a Horacio qué es lo que está haciendo. ¿En qué sentido? Bueno, porque dijo que iba a ser candidato, no sabe a qué y no sabe por qué partido. Y que aparte Eso es malo, ¿eh? No, yo le tengo una alta consideración a Horacio. Lo que pasa, bueno, me hace bien aclararlo. No, pero bueno, eso es lo que salió a decir, que la política se dividía entre los que tenían poder y los que no tenían poder. Si te sonaba el teléfono, no te sonaba el teléfono. Es raro convocar a un proyecto en la política a partir de si me suena o no me suena el teléfono, el poder o no el poder que yo tengo. ¿A quién le puede importar? Pero bueno, no importa. Lo que digo es... Y bueno, ahí te das cuenta que Larreta sin poder siempre se ¿no?, percibió como que no es nadie. Que el PRO está en un proceso sin expectativas a la sociedad porteña. Y que eso, al peronismo... ¿Qué supones que significa? Un agotamiento, un proyecto ¿Que pierde? A ver, yo no soy gurú y menos encuestador. Lo que te digo es que objetivamente está pasando ese proceso. Y al peronismo se le abre una oportunidad. ¿Cuál es? Que es crear el frente necesario para hacer el reemplazo y la alternativa de este proyecto que está terminando. Y más, porque la ciudad de Buenos Aires... Bueno, y acá lo que estamos viendo es que probablemente este gordo, ¿no?, y los pelotudos que tiene atrás crean que van a perder la provincia de Buenos Aires y que el nuevo bastión que tienen que tener es la capital federal, ¿no? Que lindo presupuesto tienen. Y habrá que ver si lo logran, porque es lo que venimos diciendo, que yo les vengo diciendo, que es probable que con un gobierno, si se establece más Milei en este año, la ciudad se vuelva más progre, ¿no? Como porque siempre a la ciudad le gusta poner un contrapeso al poder nacional, ¿viste? Y creen que tienen... Bueno. Entonces, probablemente el peronismo se haga más progre todavía para tratar de ganar la ciudad de Buenos Aires ante la inminente pérdida de la provincia. Porque yo te digo la verdad, en la provincia de Buenos Aires, cuando se vaya Kicillof, no tienen ningún candidato para poner. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar de acá al 2027? Se va a seguir degradando más, Axel, con el tema de inseguridad, porque se lo van aparte a machacar, lo van a utilizar, a más allá de que exista, se lo van a utilizar para amplificárselo, obviamente,
Y el tipo no reacciona, sigue manteniendo al mismo pelotudo en seguridad, no quiere combatir el crimen, va a terminar desapareciendo. ¿Y a quién va a poner? ¿A Mayra Mendoza? ¿Vos te pensás que alguien va a votar a Mayra Mendoza en la provincia de Buenos Aires? El interior no la vota, pero ni de casualidad. Y en el conurbano no saben quién es. Y si pasan 3 años, 2 años más viviendo la inseguridad como la están viviendo, no lo va a votar nadie. Va a ganar el pelotudo de Spert diciendo bala. Va a aparecer en pelotas en el debate y va a decir bala, 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 bala. Así va a estar 40 minutos y la gente lo va a votar. Aires tiene historia de ser contrapoder. ¿Qué quiero decir? Cuando el menemismo tenía el poder en la Argentina nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se votó, se creó la alianza. Digamos. Fue jefe de gobierno de la Rúa y Aníbal Ibarra. Cuando el peronismo tuvo el poder con Néstor y Cristina Kirchner, en la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, votó al PRO. Quiero decir con esto que la Ciudad de Buenos Aires tiene una oportunidad. ¿Qué características debería tener ese peronismo para ocupar ese lugar que vos decís? Bueno, interpelar a los porteños desde otro lugar. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que le importe muchas de las cosas que le importan a los porteños y que el peronismo siempre en la Ciudad de Buenos Aires relegó por tener un discurso estrictamente nacional. Es un discurso local, de los temas de la buena gestión, de la buena administración, de ser amplios en la convocatoria, de no ser excluyentes, de no poner por delante la cuestión ideológica del peronismo, sino un frente social, cultural, político mucho más amplio de lo que puede ser. Progre. No, van a transformar más progre al peronismo que no existía en la Ciudad de Buenos Aires. O lo que fue hasta ahora la oferta del peronismo. Por eso creo que Leandro Santoro es una figura central, porque... No, y aparte te dicen, el peronismo tiene una oportunidad para ganar la ciudad. ¿Y a quién ponen a Santoro? Viene el radicalismo. Es increíble, boludo. Es increíble. Pero acá te das cuenta que también el peronismo se convirtió en lo que cree que necesita hacer para ganar una elección. Y así, sin ideología, sin tener una idea, sin tener una base de estrategia real, de cuál es tu idea de país, cómo vas a llegar a eso, no podés gobernar así. No, imagínate si Santoro llega a la Ciudad de Buenos Aires, probablemente la zafe, porque en la Ciudad de Buenos Aires tenés terrible presupuesto y más o menos todo funciona, más allá de lo boludo que sea el intendente, ¿no? Además de tener características personales, de trabajar la ciudad, de caminarla, de estar encima de los temas, de hablar y de no verse borrado, ¿no? Cuando arrancó el gobierno de Milei, salió a poner la cara y a decir estos cantos de sirena de hoy son problemas para mañana y que hay que ponerse desde el primer día. Lo hizo nacionalmente, pero también lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo estamos haciendo y advirtiendo que el gobierno de la ciudad está yendo por un muy mal camino y que hay que recrear un frente mucho más amplio del que nosotros podemos ofrecer, convocar a todos los que estén en contra de la Libertad Avanza y del PRO. Alay dice, ayer en algún canal vieron una encuesta donde decían que a la gente lo que menos le importa había sido el discurso anti-Vox de Miller. Pero claro, a nadie le importa. Como el progresismo perdió por estar haciendo un all-in en la ideología woke, creyendo que eso era el futuro y perdieron todo. Milei es lo mismo, Milei y su batalla cultural, digamos, a nadie le va a importar si no baja la inflación, si no mejora el salario, si no sube el desempleo. Digamos, si sube el desempleo, ¿no? A nadie le importa, la gente quiere vivir tranquila, quiere tener un laburo, poder consumir lo que quiera, irse de vacaciones, ahorrar, crecer económicamente, proteger a su familia, vivir tranquilo. No está pensando en la batalla cultural, cada uno hace su vida después. El problema es cuando el Estado te quiere bajar línea culturalmente las 24 horas del puto día, diciéndote pelotudeces aparte, ¿no? No comés con ideología de género. La ciudad, nacional y en la ciudad, ¿Vos estás pero que hablando, por ejemplo, de Lustó? pero que tenga proyecto. En el 27 yo creo que tenemos que ampliarnos a todos los sectores que estén en contra de esos gobiernos, pero además... Iván dice, acordate, Pela, cuando el peronismo woke no llega a ningún lado, se va a empezar a promocionar como una segunda opción conservadora. Sí, pero para que eso suceda se tiene que equilibrar, se tiene que se tiene como que establecer bien Milei en el poder, ¿no? Tener más diputados, más senadores. Si Milei se establece bien en el poder y logra tener un gobierno económicamente decente y el peronismo se da cuenta que por el lado woke no va, y ahí probablemente se vuelva más conservador, pero falta para ese proceso todavía. Max Andy, te hago una pregunta, Pela. Sé que estás parado dentro del peronismo doctrinario o tenés afinidad. ¿Consideras importante a la iglesia como catalizador de identidad dentro de ese peronismo? A ver, yo lo que creo, no sé si es importante la iglesia, pero sí los valores de la cultura occidental, como lo quieras llamar, judeo-cristiana o cristiana, como lo quieras llamar, ¿no? Que hay que volver al valor de la fe. Si nosotros queremos tener una sociedad
más decente. Tenemos que volver a darle importancia al valor de la familia, al valor de los vínculos. Muchos de los problemas que tenemos sociales con los chicos de hoy, la juventud de hoy, es la desintegración de la familia. Que no es solamente por ideología woke, tiene que ver por un montón de cosas. La ideología woke fue la última que estuvo destruyendo más eso todavía, ¿no? Y hay valores que tiene la Iglesia Católica que son positivos. El problema de la Iglesia es la institución y la pedofilia. Y toda la guita y cómo operan y que no terminan haciendo nada por los pobres que dicen defender. Pero hay un montón de valores cristianos que son muy positivos, que tienen que ver con la tolerancia al otro, que tienen que ver con la familia, con los valores, ¿no? Del trabajo, del esfuerzo, ¿no? De no estar, digamos, yendo a... no es agresivo. Entonces yo creo que hay que volver a valores más de sentido común y más tradicionales que tienen que ver con eso, porque acá el progresismo crea una guerra contra la familia como si la familia como valor conservador es un impedimento para la inclusión, para la libertad de expresión, para tener una sociedad menos racista o menos discriminadora o más inclusiva, y no tiene nada que ver con eso. Y por eso te digo que lo que pasó en los últimos 10 años con el peronismo, que se hizo súper progre, ni siquiera era el peronismo de Cristina. Cristina habilitó el matrimonio igualitario. Y justamente es matrimonio igualitario. Estaba avalando que homosexuales se casen y formen una puta familia. No que salga cada uno a hacer su proyecto de vida independiente, ¿no? Como si fuesen una pareja informal. Entonces, era por ahí. Era porque la gente que quiera formar una pareja no heterosexual, que la pueda formar y que tenga los mismos beneficios, ¿no? Para formar una familia como una familia tradicional. Que pueda adoptar, que pueda formar una familia distinta dentro de sus preferencias sexuales. ¿Cuál es el problema? Si dos tipos o dos mujeres que tienen valores, que tienen buenos valores, digamos, crían a un pibe, el pibe no va a salir mejor o peor que una familia tradicional de heterosexuales. El problema es cuando crearon toda esta ideología woke que llenaron de freaks y bizarros y gente enferma mental la sociedad, que les está avalando cualquier locura que tiene en su cabeza. No hay nada más estúpido que decir, ni nada más irreal, y nada más enfermo aparte, que estar avalando la autopercepción como si fuera lo único importante. La identidad de cada persona la hacen espejo con el otro. Vos no sos lo que vos te crees. Vos sos lo que te crees más lo que te devuelve el otro. Vos te podés creer muy valiente. Que si salís a la calle y no te comportás de manera valiente, el otro te lo va a saber, te lo va a mostrar. Entonces esta boludez de vos te percibís lo que querés y hay que validarte, es validar la locura. No existe la autopercepción como totalidad de lo que cada uno individuo es. Aparte los tipos te dicen, no, te hablan de la cultura, de la comunidad, de estar con los otros, ¿no? De que todos tenemos que estar juntos, de aceptar al diferente, y después te dice que vos podés ser lo que vos quieras sin importar lo que te devuelva el otro. Es ridículo. Ahí Pablo dice, bombardeen AMBA por el bien bonaerense. Una propuesta propia de cómo vamos a administrar la ciudad de Buenos Aires y cómo la vamos a hacer de vuelta a Buenos Aires, no una intendencia, sino una gobernación y con, digamos, la trascendencia que tiene la ciudad en el contexto internacional, en el contexto de Latinoamérica. Última pregunta. Te llevo de nuevo al comienzo, porque me interesa mucho escucharte en este punto. ¿Cómo son las relaciones entre el peronismo y la Libertad Avanza? No te pregunto solamente las relaciones de la burocracia política, de dirigentes con dirigentes. Me interesa primero lo electoral. ¿Hasta dónde la Libertad Avanza tiene o puede aspirar a tener una base ex-peronista y ser algo distinto? Panadero Gay me dice, soy de la provincia donde más industrias metalmecánicas, campo y ganado, Argentina es grande, salí del AMBA, hay vida fuera de la ciudad, capo, no sé a quién le dice. Y me imagino que debe ser de Córdoba, debe estar Cormetal. ¿Sos de Córdoba, Panadero? Iván dice, ¿por qué el wokismo no me deja percibirme negro siendo blanco o niño siendo adulto, pero sí cambiarme de sexo? Porque son retrasados mentales. ¿Ser algo, vamos a ponerlo en términos clásicos, menos gorila? ¿Y hasta dónde hay vínculos? Bueno,
bueno, cortala, dice Man, dice, pero Pela, ustedes los peronistas promovían, no somos, como dicen ustedes los liberales, no somos manada, no somos todo lo mismo. Eso sí, entre dirigentes, hasta donde negocia o no negocia, pero está lleno de versiones de todo tipo. Empezamos por lo segundo. Sí. Hay un problema de agenda. Por ejemplo, el gobierno tiene una agenda que es totalmente diferente a la del peronismo. Con lo cual, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, votar en contra del RIGI, de digamos, las reformas, digamos, de las regulaciones que permanentemente saca, ¿cómo le dice Milei? El Coloso a Sturzenegger. Coloso por el gran quilombo que nos dejó, digamos, cuando fue presidente del Banco Central o cuando fue viceministro de Caballo. Pero parece, no, del sur de Santa Fe, Arequito, Armstrong, Rosario, Casilda. Buena onda, boludo. Pasaba por Armstrong cuando iba a Córdoba a visitar unos amigos y conozco también Rosario y Casilda. Es Coloso en desregular. Imagínate que ahora desreguló que se puede exportar ganado en pie. Nadie le dice cuánto va a costar la carne de los argentinos en la mesa de los argentinos. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero decir es, las agendas son tan divergentes. No son convergentes. Son convergentes con el PRO, con una parte del radicalismo. Por eso hay una posición amigable y lo que le dicen una posición dura. La verdad que el peronismo no es una posición dura. Es lo que es la columna del peronismo, la columna ideológica, el corpus ideológico del peronismo, no tiene nada que ver con la columna y el corpus ideológico libertario. Entonces, no hay posibilidad de diálogo de te acompaño en una ley, no te acompaño en otra ley. La verdad que en eso no hay divergencia. Y en la cuestión institucional tampoco, no hay posibilidad porque lo que quiere el gobierno nacional es imponer. Y quiere imponer cuestiones. Mirá, la auditoría está vacante. Hace un año la representante de la Cámara de Diputados, porque no... Martín dice, Pela, vos decís que no le creás un quilombito a un pibe que los dos padres son dos personas del mismo sexo, por ahí son muy conserva en ese sentido, pero para mí sí, mirá. A mí me parece que quilombito le puede generar. Yo lo que creo que un pibe lo que necesita es que lo quieran, que lo eduquen bien y que lo hagan sentir, digamos, querido, que pueda hacer su vida y demás. A ver, si lo pensás del lado sexual, a ver, la mayoría de los homosexuales se criaron en familias de heterosexuales, o sea que no tiene nada que ver. Si lo pensás por un lado de si se va a poder desarrollar en la vida, ¿por qué no? Digamos, hay que dejar también de pensar que los homosexuales son enfermos, boludo. Es una elección sexual, no tiene nada que ver con los valores que vos podés. Hay un montón de homosexuales que son conservadores y son cristianos y hipercristianos también. Y se sentían mal porque las iglesias no los protegía o porque no los dejaba entrar o lo que sea. Por eso te digo, una cosa es la homosexualidad y otra cosa es toda esta delirio woke de estarle avalando la locura a cualquiera y que lo mezclan con la identidad sexual, la identidad personal y demás. Pero yo no creo, digamos, que pase por ahí. Y de última, yo prefiero que un pibe pueda ser adoptado por dos homosexuales o dos homosexuales, mujeres o hombres, que los quieran y que hagas un trabajo sobre... No le vas a dar un pibe a cualquiera, ¿no? Pero si son gente que tiene decente, que lo va a querer al pibe, que tiene una posición que lo va a poder educar bien y demás, y qué sé yo, ¿cuál es el problema? Si son gays, si no son gays, el pibe igual va a tomar distintos modelos. Digamos, va a salir al mundo y va a ver modelos femeninos, modelos masculinos y se sentirá más cerca de uno o de otro. Pero me parece que no creo por ahí. Yo te digo la verdad, prefiero que haya menos pibes en situaciones que no los adopte nadie, ¿entendés? Y que haya más familias. Y ahora, después, bueno, se verá, pero no necesariamente por estar educados por dos gays van a salir peor que lo que pueden salir educados por dos heterosexuales. La mayoría de la humanidad llegamos hasta ahora, hasta acá, siendo educados por heterosexuales y tampoco es que no salieron psicópatas, loquitos, políticos de cuarta, chantas, ladrones, ¿no? No hay acuerdo. No hay acuerdo tampoco en los jueces de la Corte. No hay acuerdo con el Procurador General. ¿Por qué? Bueno, porque no hay una negociación. Hay una pretensa... Bueno, facha, pero vos decís como Lucio Dupuy. O sea, siempre vas a poder traer un caso. ¿Entendés? O sea, también hay un montón de nenes que los adoptaron parejas heterosexuales y los filmaban para pedofilia y que esto y que lo otro. Imposición. Y el peronismo tiene su... Y en el caso ese de Lucio Dupuy, no son dos homosexuales, eran dos freaks woke, ¿entendés? Que de esta nueva generación de bizarros. Pela, gracias por estas horas de cultura. Che, ¿qué pensás de Julio Bárbaro? Un abrazo. Ah, nada, Julio Bárbaro es un viejo que le gusta hablar del peronismo tradicional, pero no me genera nada. De imponer a los jueces de la Corte, al hijo de García Mancilla, nunca habría una negociación, supongamos, bajar a uno de los dos por una mujer o negociar la procuración de la Procuraduría General de la Nación. ¿Cómo interpretas ese Entiendo juego? que ven que sería un gesto de debilidad. Ahora,
es medio extraño, esto de ir contra la casta. Pero el sistema institucional no es la casta, la Constitución Nacional no es la casta. La designación de jueces en la Corte es un trámite llamado constitucionalmente complejo. Es un poder ejecutivo que propone y 2/3 de los presentes del Senado que le prestan el acuerdo. Si la fuerza que tiene la llave esos 2/3, que tiene la representación bien ganada en las 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 34 senadores, no te pones a hacer un acuerdo con esa fuerza política arriba de la mesa. Cuando no te cuadra son dos freaks, es lo que dicen siempre. Cuando va mal son hechos aislados. Bueno, corporación, mete a todos los homosexuales presos y matalos si querés. Andate a vivir, no sé, a algún país que hagan, andate a vivir a Rusia. No sé, amigo. Transparente, que tiene que ver con qué candidato puede pasar o puede tener el acuerdo, qué candidato no puede pasar el acuerdo. Y lo decidís vos solo, o vos con un juez de la Corte, una situación institucional rarísima, y se pretende que esos 34 acompañen esa propuesta, es raro institucionalmente hablando. Volvamos a lo electoral, de la pregunta que te hice. Y con respecto a lo electoral, es decir, lo que vos estás preguntando es, el gobierno sí. se quiere quedar con una... Bueno, esta cosa de no si se quiere quedar más neoliberalismo popular si hay, que quiere tener Milei, puede tener una porción del electorado. La pregunta que te quiero hacer en el fondo es si empieza a haber pobres que ya no votan peronismo. Y el gobierno aprovecha eso, o Milei aprovecha eso. Bueno, que todos los pobres voten peronismo, que toda la clase media vote peronismo, eso es un esquema... Obviamente que no es tan así, pero en general los pobres han votado siempre. Las clases populares, digamos, de clase media baja para abajo, el peronismo ha sido casi monopólico en ese terreno. Los interpela siempre, sí. mayoritariamente, el peronismo. Sí. A ver, está claro que en el componente de Milei hay un componente, sobre todo en los jóvenes, un componente popular. ¿No? Sacó en la primera vuelta un 30%. Después es antiperonismo en la segunda vuelta que llega al 56%. Pero hay un componente, digamos, de ex votantes jóvenes peronistas. Bueno, es una cuestión también de expectativas, ¿no? Hay que ver al recto hay que verlo caminar, ¿no es cierto? Yo creo que hay que ver qué de esas expectativas le va a cumplir el gobierno. Si la expectativa es solo la baja de la inflación, como yo creo que es lo que está demostrando, bueno, primer punto, va a necesitar muchísimos dólares para sostener esta. Es muy caro la tablita, la convertibilidad y este programa económico. Es muy caro en dólares. Si lo puede sostener, va a tener un consenso social a partir de esa situación de resolver ese conflicto. Pero después es muchísimas más cosas el gobierno. Y después eso se agota. Le pasó claramente también haciendo historia y volviendo al tema de Menem, le pasó también a Menem. Después empiezan a perder las elecciones. No es tan fácil sostener solo con la baja de la inflación un gobierno. Juan Manuel, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Interesante. Bueno, ahí lo teníamos a este gordo chanta que básicamente dice que es peronista, pero el peronismo de la ciudad fue siempre una cosa medio radical, progre, estúpida. Así que bueno, guachines, eso es todo por hoy. Siendo las 2:12 de la tarde, hoy otro martes feriado, que los estuve acompañando, guachines. Pero bueno, que hayan disfrutado del programa, más allá de que nos estemos puteando cada tanto. Bueno, Richis, nos vemos mañana. Abrazo para todos.